Ya tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado de esta noche. Es un joven y estupendo guitarrista franco-español. Antoine Guerrero se llama y viene a presentarnos su primer disco titulado Colores del siglo XX. Bueno, muchos de nuestros oyentes habrán reconocido esta pieza maravillosa, el preludio para la mano izquierda de Scriabin, que imaginarán siempre en el piano, pero estamos escuchando un arreglo para guitarra que incluye a Antoine Guerrero en su primer disco, que se titula Colores del siglo XX. Un disco precioso, con un repertorio fantástico y en el que demuestra Antoine pues sus quilates como músico, como intérprete, como guitarrista, en fin. Es un placer para nosotros recibir a Antoine Guerrero, tenerlo aquí con nosotros en el programa, descubriendo su primer disco. Muy buenas noches, Antoine. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué has elegido repertorio del siglo XX para tu primer disco? Sería la pregunta fundamental, porque podrías haber grabado mil cosas, pero has decidido centrarte en el siglo XX. Sí, mira, para mí una de las cualidades más importantes que tiene la guitarra, para mí, son los colores, la paleta tímbrica que tiene. Y para mí el siglo XX es el siglo que más explora esta faceta de la guitarra. Entonces, por eso era muy importante para mí grabar este repertorio. También quizás es debido a que los compositores hacen sonar muy bien la guitarra porque, claro, podían colaborar, ¿no?, con Andrés Segovia, muchos lo conocerán, y los que no, pues para nosotros nos ha abierto
un camino, ¿no? Ha puesto la guitarra al mismo nivel que el piano o el violín y a nivel mundial. Entonces, claro, los compositores le enviaban manuscritos y él pues podía revisar todo. Hay intercambio de cartas, de hecho, que podemos leer que son muy interesantes. Y yo también en este disco he tenido acceso a los manuscritos para poder, ¿no?, comparar un poquito de información. Y entonces, bueno, hay a veces información que vemos y decimos, uy, ¿qué ha hecho aquí, no? Andrés Segovia, pero bueno, él tenía un concierto con un programa diferente cada 15 días, entonces era otra época, ¿no? Pero lo bueno es que, claro, él podía probar todo y esto hace que, claro, todas las obras de este repertorio suenan increíblemente bien a la guitarra, ¿no? Aprovechan totalmente el potencial del instrumento. Ujú. Qué maravilla lo que nos cuentas. Y bueno, estas piezas que has reunido aquí en tu disco llevan ya un tiempo en tu repertorio, ¿no es así? Las llevas trabajando ya bastante tiempo. Claro, estas obras ya me acompañan desde mucho tiempo y por eso ya tenía muchas ganas de grabarlas. Me han acompañado en muchos conciertos y sobre todo en muchos concursos. Entonces por eso todavía tienen esta energía, ¿no?, de todas estas actuaciones y sí me acompañan desde muchos años y realmente yo creo que soy el guitarrista que soy ahora mismo gracias a estas obras. Ujú. Porque eso, la he seleccionado, ha sido un periodo, ¿no? Porque yo desde siempre toco muchísimo repertorio, pero hay pocas que de verdad mantengo y estas las he mantenido porque, claro, tienen todo lo que me parece interesante para poder yo expresar un poco lo que siento. Ujú. Es muy importante, ¿verdad? Eso de llevar música al disco que ya hayas madurado, que hayas podido interpretar muchas veces para exprimir, ¿no?, todos los detalles, porque muchas veces hay gente que prepara un repertorio, lo tiene con alfileres para la grabación del disco y luego y tiene el disco como tarjeta de visita para luego rodar ese repertorio, lo hace a la inversa. Pero lo lógico es lo contrario, ¿no? Claro, y es un poco yo lo que sentía, ¿no? Y no quería caer en esto un poco de inercia, que sí o sí hay que grabar un disco, ¿no? Porque, claro, hace falta. Y por eso quería tomarme el tiempo y este tiempo, ¿no? Porque al final una tarjeta de visita y un primer disco, no sé, para mí yo lo veía un poco como eso, cartas de presentación y yo quisiera que fuera como una autobiografía musical, ¿no? Que me represente de verdad, que el disco hable por mí y de verdad tener tiempo de pensar todo, ¿no? Hasta cómo quiero yo grabar la guitarra. Eso también Ujú. era una pregunta que me hice, porque yo soy un loco de guitarra. Cuando voy al concierto me pongo en primera fila porque quiero, claro, tener la oreja pegada a la guitarra para no perderme ningún detalle. Y entonces es lo que tratamos un poco también en el disco, ¿no? De grabar la guitarra de bastante cerca, con algunos micros cerca, y otros un poquito más lejos para pillar más ambiente, más aire, pero la idea era que de verdad se pudiera escuchar la respiración de la guitarra, casi oler, ¿no?, la esencia de la madera. Eso era lo que se trataba, porque al final yo creo que el disco es una experiencia, no se trata de tener la misma, ¿no?, experiencia que en el concierto. El concierto es otra cosa. Y además con los medios técnicos que tenemos hoy en día es un goce eso, ¿no? De verdad poder presentar al público una experiencia de un sonido de guitarra increíble. Ujú. Hay una presencia importante, además, de española, digamos, en el programa del CD. En las propias notas hablas también un poco incluso de, bueno, hablabas de Andrés Segovia, como has mencionado ahora mismo, a este grandísimo guitarrista tan importantísimo, pero hasta espiritualmente, más allá del repertorio, hay una presencia española importante, ¿no?, en el disco. Sí, yo, bueno, con España siempre tengo vínculos ahí muy especiales, ¿no? Mi padre español, entonces yo, claro, soy francés, siempre he vivido en Francia, aunque, bueno, estudié 5 años en Sevilla, pero claro, yo desde siempre en casa tenía cassette de mi abuelo de flamenco, de copla, entonces algo que, no sé, que llevo un poco dentro y entonces, verdad que tengo el disco al final y esto, fíjate que no lo había pensado antes, pero viéndolo después, digo, pues al final todos los compositores
me representan un poquito. Claro, hay música española con Asencio, por ejemplo, que es una música española muy refinada, ¿no? Eh, tenemos a Rodrigo, que ahí, claro, es una música española, empieza con un tiento antiguo, entonces es un preludio, la segunda parte tiene tintes totalmente muy español, ¿no? Muy de melodías flamencas. Y eso, luego hay una parte más francesa con Tanzman y claro, y Argentina, porque Argentina es un país que me encanta. Entonces, ahí por eso toco la música de Guastavino. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar la pieza de Rodrigo, el tiento antiguo que acabas de mencionar. Vamos a escuchar esta preciosa pieza en tu interpretación, Antoine, y seguimos hablando.
Antoine Guerrero acaba de interpretar para nosotros a la guitarra El tiento antiguo de Rodrigo. Es la grabación que podemos encontrar en Colores del siglo XX, su primer disco que estamos presentando esta noche aquí en la Dársena. Y es un placer recibir a Antoine y tenerlo aquí con nosotros y poder charlar sobre este proyecto y además conocer un poquito mejor a este estupendo músico, a este joven y estupendo músico. Bueno, Antoine, volvemos otra vez a ese guitarrista español, Andrés Segovia, también a Narciso Yepes. Narciso Yepes también lo mencionas en Sí, las notas del disco. ¿Son referentes para ti? sí, a mí los guitarristas de esta época son referentes. Claro, en el libreto del disco menciono directamente a ellos porque, bueno, claro, antes hablé que los compositores trabajaban con Segovia. Eso es el caso de, por ejemplo, la obra que toco de Tansman. Pero, claro, Narciso Yepes, él trabajó, de hecho, dice que su profesor, su mejor profesor fue Vicente Asencio. Es gracias a él que ha desarrollado esta técnica de la guitarra que tiene una técnica muy veloz, es increíble. Además, él tocaba con una guitarra con mucho más cuerdas y para Vicente Asencio era importante, le decía, a ver, la guitarra tiene que sonar y hay que poder tocar rápido, sé que es difícil, pero bueno, hay que buscar la manera, ¿no? Y eso es fascinante. Entonces, claro, todos los guitarristas de esta época me encantan. También soy fan de Regino Sainz de la Maza, e incluso anteriores, Miguel Llobet, Francisco Tárrega. Para mí esta época, tanto en los guitarristas como en la lutería, las guitarras que se hacían en esta época, es lo que a mí más me gusta y lo que más me identifico con esto, porque claro, realmente jugaban mucho con el potencial del instrumento. Que la guitarra, tengo que decir que es un instrumento que a mí me encanta, por supuesto, pero que es objetivamente, creo, maravilloso y que puede ser muy poético porque todos esos colores que hay, pero claro, hoy en día de verdad que tendemos un poquito a querer tocar piano en la guitarra y no tengo yo nada con poner la guitarra, ¿no?, en salas grandes de concierto, pero claro, hay que intentar pues amplificar bien para que se pueda percibir todo esto, porque al final la guitarra era un instrumento de salón y yo creo que es donde más luce y donde de verdad tiene su sitio y tiene igual de importancia que un piano o un violín. Uh-huh. Así que sí. Bueno, hablando de la guitarra precisamente y hablando de esos misterios de la guitarra, del sonido y de que te gustan también los instrumentos con tiempo, con vida, háblanos un poco de tu guitarra, que es un instrumento muy, muy especial. Sí, eso, cuando dije que quería eso, pensarme todo, también olvidé mencionar lo de la guitarra. Claro, ¿en qué guitarra voy a grabar? Y, y nada, elegí un luthier que me encanta, es un luthier francés que viene también de tradición española, Daniel Friedrich se llama. Y para esta grabación, claro, usé un instrumento que me prestaron, que un coleccionista aquí en París me prestó, que es del 69. Y esos instrumentos son instrumentos que, digamos, nosotros en la lutería tradicionales, que respetan un patrón desde Antonio de Torres en la lutería. Y son instrumentos que suenan a madera. No tienen tanto volumen como quizás los instrumentos que se hacen hoy en día, pero bueno, especialmente para una grabación no necesitamos un instrumento que suene muy fuerte, sino que un instrumento que nos permita tener mucho detalle. Y porque los micros, claro, pueden captar esto a la perfección. Así que eso, es un instrumento maravilloso y ahora también tengo la suerte de poder tocar un instrumento de este luthier y lo toco en concierto y claro, últimamente defiendo un poquito esto, que bueno, prefiero tener menos volumen a más calidad que claro, el volumen a toda costa y perder en el poder expresivo de la guitarra y lo que seduce a la gente, ¿no?, con estos colores. Uh-huh. Claro que sí, claro que sí. Muy buena elección, me parece a mí además. Es mucho más importante la riqueza tímbrica de un instrumento que el volumen. Ya la gente pega la oreja en el concierto y si se puede amplificar con calidad, pues se amplifica también, siempre que sea con calidad, claro. Y además es muy bonito, me parece, a veces en los conciertos de guitarra, en ciertos festivales de guitarra, hay gente
que odia los micrófonos, no quiere amplificar porque desnatura el sonido. Y claro, y es muy bonito porque no siempre hay salas que tienen una acústica muy buena y entonces a veces es un poquito seco, no se escucha mucho la guitarra, pero poco a poco se va creando en la sala un silencio que me parece a mí mágico y, y súper poético, sobre todo en el mundo en el que estamos, donde cada vez hay más ruido, estamos llenos de ruido constantemente y no sé, es una démarche que va un poquito en contra de todo, ¿no? Un poquito como los salmones que remontan el río al revés. Muy buena comparación. Bueno, Antoine, en el disco encontramos a Castelnuovo Tedesco, que es como, digamos, el paradigma, ¿no?, de guitarrista-compositor, y no podía faltar en un disco como este, teniendo en cuenta que el repertorio es del siglo XX, un compositor como él, ¿no? Sí, Tedesco ha sido muy importante para la guitarra, ha compuesto una cantidad de repertorio increíble y él, de hecho, toda su obra ha sido en colaboración con Andrés Segovia. Entonces, de verdad que yo es un repertorio que desde siempre, la primera vez recuerdo que lo escuché, eh, quedé impresionado. Digo, wow, ¿cómo suena esto? Tenía la densidad en los acordes y en la armonía de algunas obras para piano, ¿no? De compositores rusos, por ejemplo. Digo, wow. Así que sí, a mí era muy importante tenerlo, sí. Pues vamos a escuchar el obsequio al maestro, que es el 20º Capricho de Goya. Son 24 los que compuso Castelnuovo Tedesco y esta es la interpretación de nuestro invitado en la dársena esta noche, Antoine Guerrero.
Antoine Guerrero ha interpretado Obsequio al Maestro. Es la pieza número 20 de los 24 Caprichos de Goya de Mario Castelnuovo Tedesco, una de las piezas contenidas en el disco Colores del siglo XX, que es el que estamos presentando esta noche aquí junto a él. Ha venido aquí a la Dársena a pasar un ratito con nosotros y a charlar sobre este proyecto. Bueno, como tú mismo decías, eres franco-español, eres francés, pero tu padre es español, estudiaste en Sevilla. ¿Qué recuerdo mantienes de ese periodo en la capital andaluza? Ha sido unos años mágicos porque, claro, es totalmente distinto. España, claro, está al lado de Francia, ¿no? Y sobre todo también Andalucía, yo creo que es muy especial. Y, pero claro, hay mucho cambio con respecto a Francia, en la actitud de la gente, caminar en la ciudad con los naranjos en flores. Esto es mágico, te da mucha calma. El ritmo de la vida es otro, mucho menos estresante que en Francia. Entonces todo esto, claro, influye y te permite, en unos años que estás estudiando mucho, pues tener una calidad de vida maravillosa. Así que es un periodo que recuerdo de verdad con mucho cariño y que me ha aportado mucho. Y recuerdo los últimos años, la última semana me tenía que ir y andaba así, no sé, era mayo, estaba yo en camiseta en la calle, con un cielo azul. Digo, guau, me voy de aquí, en serio. Qué bonito. Con mucho cariño y fue un periodo de verdad ahí donde estudié mucho porque empecé a hacer concursos, también presentar un poco mi trabajo. Para mí era simplemente esto el concurso, poder tener un poco un escenario con pues jurado que son guitarristas en general concertistas, ¿no? Que yo admiro, y entonces pues tener la posibilidad de enseñarles mi trabajo y fue muy enriquecedor. Uh-huh. ¿Y te gustaría volver a España en algún momento? Porque tú vives en París ahora mismo, pero ¿te gustaría volver aquí a nuestro país? Pues no lo sé, de momento aquí la verdad que tengo mucho trabajo también, mucho contacto, mucho concierto, entonces, pero bueno, ¿por qué no? No lo descarto. También Madrid es una ciudad que me parece un buen equilibrio también, ¿no? Entre una ciudad así que tiene mucha actividad cultural y con calidad de vida. Bueno, pues a ver qué depara el futuro, a ver si hay suerte y vuelves con nosotros. Bueno, hablabas de los concursos, tienes en tu vitrina 12 premios internacionales, nada menos. ¿Pasó ya la época de los concursos? Porque debe ser agotadora. Ese estrés de presentarse a los concursos, esa competitividad, debe ser muy dura, ¿no? Claro, porque incluso si voy con el foco de que quiero, claro, enseñar mi trabajo, disfrutar y no tanto competir, al final la competición está allí y bueno, hay que decirlo, ¿no? Es una inversión también de dinero, de tiempo, te preparas mucho y es verdad que fue también un momento, porque ahora mismo tengo muchos proyectos distintos, tanto en solista como en música de cámara y con esto, claro, muchos conciertos, entonces es verdad que cuando para el concurso, como hay esta inversión también económica y que quieres ganar, pues es mucha dedicación. Pasas de 6 a 8 horas diaria solamente estudiando este repertorio. Entonces es verdad que ahora mismo yo creo que me gustaría algunos, sí, importantes, que te permiten, ¿no?, desarrollar todavía más tu carrera, pero lo que me falta es tiempo para solamente involucrarme en esto, ¿no? Así que bueno, a ver cómo es, porque también doy clases en un conservatorio, entonces eso, otro aspecto también que me interesa, ¿no? Al final la pedagogía. Así que bueno, a ver, no lo sé, no te puedo decir. A ver qué depara el futuro también, en ese sentido. ¿Y te han traído cosas buenas los premios que has recibido? ¿Has notado que ha merecido la pena presentarse a esos concursos? Porque muchas veces también hay veces que las expectativas son muy grandes en cuanto a los resultados, el esfuerzo es muy grande también y luego hay veces que el premio es simbólico simplemente. Pero en tu caso, ¿te han traído cosas buenas esos premios? Sí, tengo que decir que al principio tuve bastante suerte con esto.
lo que se dice, ¿no? La suerte del principiante, pero porque también intentaba seleccionar, ¿no? Sé que también eso intentaba informarme bastante con amigos que habían ido a tal concurso, tal otro, y también en función un poquito del jurado, tú ves si un poco lo que tu manera de tocar va a gustar o tu elección de repertorio o no. Y entonces tampoco intentaba eso jugármela demasiado, ¿no? Yendo a un sitio que sé que tampoco tenemos afinidad y no pasa nada, ¿no? Es totalmente normal. Entonces era simplemente eso, intentar seleccionar bien, también qué premio, a mí me interesaba mucho, quizás más que el lado económico, el lado que haya conciertos. Y en eso es verdad que gracias a esto, pues estos años, pues al final tenía conciertos y, y eso me aprendió mucho, porque realmente me di cuenta que, claro, estudiando en casa podía mejorar, eso sí, pero al final donde más mejoraba era cuando tenía varios conciertos, porque salía del concierto y ahí de verdad te das cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Y por eso es donde más he mejorado al final, porque claro, salía del concierto y decía, uy, venga, para el siguiente concierto de verdad voy a intentar estudiar esto así, porque claro, con la tensión he visto que esto es así, así que por eso, yo creo que sí que ha sido una experiencia positiva y claro, y todos al final lo que decimos siempre, ¿no? Que parece un poco, pero que todo es experiencia e incluso cuando pues hay un poco algo injusto, que tú no piensas que no es así, pues ya está, te reenforza o todos los comentarios al final son buenos. O lo coges para ti o reenforzan tu idea y lo rechazas. Claro, 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 claro. Muy inteligente esa manera de aceptar ese reto de los concursos. Bueno, vamos a escuchar música de Vicente Asencio, a quien precisamente antes mencionabas, una de las piezas de la colección Collectici Intim, La Serenor, es la que hemos elegido, que es una belleza. Esta es la interpretación de Antoine Guerrero.
Antoine Guerrero está esta noche aquí con nosotros en la Dársena presentando su primer disco, este joven guitarrista franco-español bueno, estamos conociendo hoy con esta conversación estupenda que estamos manteniendo con él y escuchábamos su interpretación de la Serenor de Collectici Intim de Vicente Asencio. Es una de las piezas que contiene su disco, su primer disco titulado Colores del siglo XX que estamos presentando aquí esta noche en la Dársena. Asencio es un compositor, por lo menos las piezas de esta colección, que tú sueles muchas veces tener presente para los bises, ¿no? De tus conciertos, he podido leer. Sí, bueno, siempre, bueno, lo toco dentro del programa de concierto. También es un bis que funciona muy bien porque es una música, hay acordes así muy grandes que hacen sonar la guitarra que impresionan mucho. Pero eso, no, la Collectici Intim lo suelo integrar dentro del repertorio. Claro, es una obra que tiene 5 movimientos y he elegido, para que no ocupe demasiado espacio en el recital, solamente interpretar 3, un poquito como en forma de sonata, ¿no? Y así me permite esto durante el recital, pues mostrar otras facetas del siglo XX, otros países, otros compositores, maneras de desarrollar los colores en este siglo XX. Bueno, nos hablabas antes de otros proyectos con música de cámara. Queremos saber en qué andas metido en los próximos meses. Si tienes conciertos, pues nos gustaría saber dónde se celebran, qué fecha, para tenerlo presente, a ver si nos podemos acercar y te podemos ver en directo. Cuéntanos. Bueno, pues en solista tengo entonces el concierto de salida de este disco el 25 de enero en París. O sea, bueno, tengo que decir, toda la información está en mi web si queréis eso, consultar, intento tenerla actualizada. También después estaré en febrero en la isla Canaria, en un festival de guitarra y ahí también presentaré este disco. Y también, claro, tengo muchos proyectos de música de cámara. Para mí la música de cámara es algo que siempre ha sido presente y muy interesante porque permite sacar un poquito la guitarra de solamente los festivales de guitarra. Y cosas que a mí me encantan. Y cuando voy allí soy como un niño, probo toda la guitarra que hay en el salón de lutería, voy a todos los conciertos. Pero claro, para seguir avanzando, hacer avanzar un poquito el instrumento, yo creo que es importante pues sacarlo un poquito de allí e intentar pues ir a festivales de música clásica en general y no programan con mucha frecuencia guitarra solista. Entonces la música de cámara, es verdad que no lo uso solamente con este fin, pero es una manera de, por supuesto, compartir con otros instrumentos y aprender muchísimo de ellos, pero a la vez, claro, de intentar tocar un público más diverso. Entonces tengo un proyecto que está funcionando mucho con un saxofonista, que es de Sevilla, de hecho, de Utrera, Luis González Garrido, y con él entonces tenemos un dúo guitarra-saxofón-soprano y tocamos principalmente en el primer recital que hemos montado melodías francesas y españolas. Entonces, es verdad que hace ya 3 años que tocamos y este repertorio, esta formación tiene mucho, a la gente le gusta mucho, tenemos mucho concierto. De hecho, tendremos una gira en el norte de España con él, con Juventudes Musicales de España, en febrero, si no recuerdo mal. Y en los Baleares también en abril, por ahí. Así que eso, y también tengo un proyecto con la guitarrista española Guadalupe Martín Pino. Es un proyecto, tenemos 2 programas, un repertorio de verdad de dúo de guitarras, donde tocamos todo el repertorio que es maravilloso para 2 guitarras y que teníamos ganas de tocar. Y otro proyecto que está dedicado ahí para los niños, otra vez esta importancia que yo veo, ¿no?, en intentar abrir el público y cuidar este público joven que al final pues es el público de mañana, yo creo. Entonces tenemos un repertorio donde cuentamos la vida de la guitarrista Ida Presti y tocamos las obras que ella compuso para su dúo con Alexandre Goya. Fantástico, fantástico. Qué interesante todo. Bueno, nos vamos a despedir ya con la pieza de Tansman,
esas variaciones sobre un tema de Scriabin. Es curioso que Scriabin aparezca por partida doble en el disco, porque aparece con tu bonus track con el que empezábamos precisamente nuestra conversación, y luego es el motivo de inspiración de la obra de Tasman, de esta preciosa serie de variaciones, ¿no? Claro, por eso la toqué, porque al final el disco está dedicado al repertorio escrito para guitarra. Pero al final era un pequeñito guiño, porque claro, en la guitarra desde siempre, Tárrega ya lo hacía, es un instrumento que nos gusta mucho transcribir cosas. Y entonces, de verdad que hacemos muchas transcripciones de piano. Y esta obra concretamente, me parece que como, claro, es cuando Scriabin se dañó tuvo una tendinitis en el brazo derecho. Entonces compuso para él esta obra, que me parece un tesoro, es maravillosa, tiene un sentimiento además muy dramático y al final esta obra a la gente le encantó y le preguntaron que por favor la publique. Y entonces yo, claro, es un amigo que hizo la transcripción y es verdad que la incluyo siempre en mi programa y porque va muy bien con Tansman también, que Tansman tiene esta doble faceta, ¿no? Era franco-polaco y entonces tiene toda la sutileza de la música de Ravel, que de hecho eran muy amigos, y a la vez todo este carácter ahí de los países del este, ¿no? Que tienen esta fuerza, me parece, en la melodía rusa, polaca, tiene esta fuerza que de hecho de esta fuerza expresiva que de hecho me parece, a veces me gusta compararla con la fuerza que tiene también la música española en expresar los sentimientos. Uh-huh. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas, de verdad, Antoine. Es un placer charlar contigo, espero que en el futuro tengamos más oportunidades de encontrarnos aquí con los micrófonos por delante para que nuestros oyentes disfruten también de tus proyectos. Te deseamos que el disco tenga muchísimo recorrido, que lo veamos además aquí en España mucho, en directo, a ver si hay suerte y podemos verte mucho por aquí tocando. Que vaya todo muy bien, de verdad, un auténtico placer. Muchas gracias por venir a la dársena. Muchas gracias, Jesús.
Las variaciones sobre un tema de Scriabin de Tansman en la interpretación de Antoine Guerrero, el joven guitarrista que ha venido a vernos, a la dársena, para presentar su primer disco titulado Colores del siglo XX. Como siempre, lo hemos pasado muy bien con él y ha sido muy interesante la conversación. Y ahora ya pasamos a nuestra agenda.